En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, estamos utilizando esta parte de la Escritura como base para lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, con el propósito de edificar y fortalecer la fe de los santos escogidos del Señor, y que entonces pueda reflejarse a través de una conducta apropiada, adecuada, digna, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, digna del reino de los cielos. Y que bueno, a final de cuentas va dependiendo de la madurez y va dependiendo de la recepción de cada individuo en cuanto al mensaje de la palabra de Dios, especialmente en este tema. Digo, a veces, ya lo he mencionado antes, que a veces predicamos una lección y lo que esperamos pues es que se manifieste, se pueda demostrar un avance en cuanto a nuestra firmeza, en cuanto a nuestra forma de conducirnos, en nuestra actitud hacia las cosas de Dios, especialmente hablando todo lo que compete al reino de Dios, al reino de los cielos. Y pues ello, ¿verdad? Pues incluye también a las asambleas, a la iglesia, cuando nos juntamos para adorar o para hacer alguna actividad que como iglesia debe de ser llevada a cabo. Y luego miramos todo lo contrario, ¿verdad? Decimos, parece ser que estamos predicando que está bien que nos ausentemos de las reuniones de la iglesia, que hagamos ciertas cosas que debilitan, ¿verdad?, a la iglesia en su estado de ánimo, en su compromiso, ¿verdad?, referente a lo que tiene que ver con la participación de cada uno de nosotros en la obra del reino de los cielos, y que luego, lejos de promover el fortalecimiento, el crecimiento, el desarrollo de los demás cristianos, pues parece ser, ¿verdad?, que por ahí promovemos esta sensación de poder contagiar a otros, pero para hacer lo inapropiado, para hacer lo equivocado, ¿verdad? Como eso de faltar a las reuniones de la iglesia, o de irse, ¿verdad?, sin avisar a la reunión de la iglesia o a la asamblea, ¿verdad? También es una muestra, es una señal de falta de compromiso y de respeto hacia lo que pretendemos lograr aquí como iglesia. Sea por lo que sea, estamos trabajando, ¿verdad?, con hermanos nuevos, intentando nosotros que ellos puedan lograr establecerse, entender cómo es que funcionan las cosas en la iglesia del Señor. Digo, imagínense que los cristianos nuevos, ¿verdad?, están observándonos y ellos vienen fijándose cómo es que nosotros nos conducimos, cómo se manejan las cosas en la iglesia del Señor, y eso es porque ellos obviamente que confían, ¿verdad?, que nosotros somos los más viejos, que nosotros ya sabemos cómo se llevan a cabo las cosas en la iglesia, cómo se manejan, cómo me debo de conducir, y esa clase de cosas, ¿verdad? Pues ellos piensan, ¿verdad?, que nosotros les vamos a dar el ejemplo. Digo, aparte de que lo enseñamos a través de las Escrituras, pero siempre se ha dicho que puede más el ejemplo, ¿verdad?, que nosotros le vamos dando a las personas, que a final de cuentas ellos dicen, bueno, la Biblia dice que no faltemos, pero los hermanos viejos faltan a las reuniones de la iglesia, quiere decir que sí se puede, o sea, no pasa nada. Entonces, eso es la transmisión, ¿verdad?, de estar inculcando malos hábitos, malas actitudes, malas conductas hacia los nuevos, que a lo mejor vienen de por sí mal influenciados por lo que el mundo religioso hace allá en sus asambleas, en sus reuniones, ¿verdad? Porque usted pasa por la iglesia bautista, pasa por la iglesia pentecostés, que sus reuniones duran 1, 2, 3 horas, pero usted los mira allá afuera comiendo papitas, los mira echando novios allá afuera, y luego entran y luego salen, y esa clase de conductas que usted dice, bueno, pues es un desorden, ¿verdad? Y los criticamos y los señalamos, porque lo es. Pero luego nosotros aquí en la iglesia del Señor, pues hacemos esa clase también de comportamientos y de conductas que también son un desorden, porque no estamos en nuestro lugar, no estamos en la línea en donde debemos de estar, donde nos corresponde, y luego hacemos esta clase de cosas que lejos de fortalecer y de contribuir a la mutua edificación, como dice la palabra de Dios,
pues promueve que otros más, ¿verdad? Pues también se desbalaguen y comiencen, ¿verdad? Pues ahí a debilitarnos como congregación. Digo, hace unos 3 domingos atrás, ¿verdad? Estábamos llenos de puros miembros de la iglesia local, ¿verdad? Y se ve muy hermoso y contagia y estimula, inyecta otro estado de ánimo. Pero luego la semana pasada y ¿verdad? Miramos y notamos una ausencia considerable de hermanos. Y otra vez, insistimos, no es que nosotros no dejemos de mencionarle a los hermanos nuevos la importancia, la necesidad. Digo, el hermano Marcelino está aquí, ¿verdad? Que es uno de los hermanos más recientes, más nuevos en nuestra congregación. Y el día de ayer hablándole, hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Está todo bien? ¿Hay algo que podemos hacer por usted? No he estado asistiendo a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Nos preocupa. Y el hermano dice, no, hermano, pues he estado enfermo, ha pasado esto, ¿verdad? Pero mañana, si Dios quiere, ahí nos vemos. Y aquí está. O sea, trabajamos con los hermanos nuevos, ¿verdad? Porque ellos están aprendiendo a establecer su fe. Porque ellos están aprendiendo cómo es que se manejan las cosas en el reino de los cielos. Entonces imagínense ustedes que yo le digo que venga, que es importante que esté aquí, que su lugar está aquí, ¿verdad? Entre los santos, en el primer día de la semana, congregado con la iglesia para adorar a Dios. Y luego resulta que yo no vengo. Imagínense ustedes el impacto que sería para él o como para muchos hermanos, ¿verdad? Del hecho de que debería estar aquí los hermanos, y me refiero a los hermanos viejos, a los hermanos maduros, a los hermanos que tienen más años, que se supone deben de darnos el ejemplo, y no están. Entonces, solo estoy diciendo que parece ser que seguimos menospreciando el tema del reino de los cielos, porque lo que estamos inculcando, a donde nos estamos dirigiendo, es precisamente a que sepamos cómo debemos de hacer las cosas en el reino, cómo debemos de comportarnos como los ciudadanos que somos del reino de los cielos. Yo voy a los Estados Unidos y allá me enseñan la importancia, la significancia que tiene ser un ciudadano de los Estados Unidos. Y luego cuando está uno allá, pues uno mira el comportamiento, la conducta de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y cuando uno se quiere hacer ciudadano, pues uno está queriendo ser igual que ellos, ¿verdad? Entonces, así como hay malos ejemplos y hay muchas personas que se van por el mal camino, ¿verdad? Porque hay personas que son improductivos para el país, son desordenados para el país y son problemáticos para el país. Y luego allá van los otros que van entrando porque dicen, es que se puede esto. Pero pocas veces nos fijamos en los buenos ejemplos, en los buenos ciudadanos, en los que son responsables, en los que son cumplidores, en los que son cabales, en los que hacen de esa nación una nación fuerte. Bueno, lo mismo es en el reino de los cielos. Entendamos quiénes somos, qué somos. Lo hemos tratado de transmitir a través de tantos domingos. Digo, si están diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no cambian de tema? Bueno, es por eso. Porque lo que queremos es que esta clase de cosas queden plasmadas en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que se reflejen a través de nuestra conducta, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro comportamiento en el reino de los cielos. Cada cosa que tiene que ver con el reino de los cielos debemos de darle su lugar, debemos de darle su honor, debemos de darle esa seriedad que realmente amerita. Y cuando nos equivocamos, pues tener también la nobleza, la facultad, ¿verdad? La responsabilidad de saber pedir perdón y de saber admitir que nos equivocamos y avanzar. Pero la cosa es que a veces es una práctica, es una conducta inapropiada, inadecuada, y vamos y seguimos en el mismo tenor, en el mismo paso. Creemos que no afecta, pero sí afecta. Sí afectamos, ¿verdad? En todo lo que se quiere lograr como el reino de los cielos que pretendemos ser. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué es lo que queremos lograr. En Mateo capítulo 4, versículo 17 decía el Señor Jesús que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente se amontonaba, querían saber, querían oír, querían indagar acerca de este tema del reino de los cielos, del cual anunciaba Juan el Bautista, luego Jesús de Nazaret, qué es lo que contenía el mensaje en sí. Y luego hubo quienes creyeron a ese mensaje, hubo quienes aceptaron a ese llamado y quisieron y vinieron a formar parte de ese reino celestial, ¿verdad?, establecido sobre la tierra. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, pues vayamos comprendiendo y dejando en claro hacia dónde tenemos que conducirnos, porque podemos pasarnos toda la vida aquí en la iglesia, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, porque parece que estamos en la iglesia, pero
pero a través de nuestra conducta, a través de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, de nuestra postura hacia las cosas de la iglesia, del camino del Señor, pues parece que nunca entramos. Siempre estuvimos cerca del camino, siempre estuvimos cerca de la iglesia, pero nunca, ¿verdad?, estuvimos dentro de. Y eso al final va a repercutir en nuestra entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, que el que no tiene estas cosas, no se le abrirán las puertas del reino de los cielos, ¿verdad?, allá en la gloria eterna. En Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 10, estamos estudiando nosotros el segundo bloque. Digo, este tema de hoy es bastante largo, es una lección bastante larga, voy a tratar de comprimir lo más que pueda. Quiero dejar en esencia el mensaje que queremos transmitir hoy. En Mateo capítulo 13, versículo 10, solo quiero dejar en claro que estamos en el segundo bloque, donde estamos estudiando acerca de los misterios del reino. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, que se nos dé a conocer los misterios del reino de los cielos es un honor, es un privilegio. Porque la gente sigue teniendo una Biblia a su alcance y la tiene ahí guardada en el buró, ahí en el librero de su casa, arriba del refrigerador, ¿verdad? Pero no lo abre, no abre el libro. Por lo tanto, aunque el misterio esté ahí revelado, no les sirve de nada. Nunca les llegó la claridad, la luz de este mensaje revelador. Este misterio del reino de los cielos ha sido revelado, ha sido mostrado, de tal manera que nosotros los que sí tenemos este corazón dispuesto, estos oídos atentos, con la voluntad por delante para conocer y comprender y poder conocer acerca de los misterios que han sido revelados, que estuvieron ocultos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, a través de las generaciones, ¿verdad?, que nunca fue dado a conocer al mundo, pues ahora nos ha sido dado a conocer y debiéramos nosotros de sentirnos, ¿verdad?, pues privilegiados, apreciando y valorando lo que contiene, ¿verdad?, este misterio del reino de los cielos. Por eso nosotros nos hemos estado dando la tarea de traer estas lecciones que lo pongan en orden, que lo pongan en su lugar, que yo pueda identificar cuáles son esos misterios del reino de los cielos y que yo debo de prestarle atención, que yo debo de guardar mi corazón y que yo debo entonces de estimularme en mi fe, en mi amor por Dios, ¿verdad?, en gratitud de lo que me ha concedido. Dice, por favor, ahí en la carta a los Hebreos, que es lo que el escritor a los Hebreos trataba de inyectar a los hermanos que se estaban desanimando, a los hermanos que se estaban apartando del cristianismo, a los hermanos que se estaban de alguna manera volviendo a las prácticas antiguas que tenían, ajenos a las cosas de Dios. Y les decía aquí el escritor a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo número 28, vean lo que dice. Así les hablaba el escritor para estimularlos, para que ellos siguieran adelante. Dice capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros, fíjese bien, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, pues no nos desanimemos, no nos malcomportemos, que no estemos menospreciando las cosas que Dios nos ha dado, no, sino que por esa gratitud sirvamos a Dios agradeciéndole, ¿verdad?, o agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que se espera, es la correspondencia. Por eso decimos que a lo largo de estas semanas que hemos estado estudiando, que hemos estado presentando esta serie de lecciones, pues lo que queremos es ver el reflejo del resto de la congregación, del resto de la membresía, del resto de los creyentes en nuestra localidad, en cuanto a su respuesta. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un lugar distinguido, a mí se me ha dado un privilegio y yo lo quiero honrar. Lo quiero corresponder estando aquí, por ejemplo, los días domingos para adorar a Dios, o allá afuera cuidando mi conducta, mi comportamiento, ¿verdad? O si es necesario contribuir en algo, en lo material, en lo físico, para la obra de Dios, estoy puesto. Lo mío es de Dios, yo mismo soy de Dios y que se haga en mí la voluntad de Dios. Pero, bueno, irónicamente, como seres humanos, generalmente siempre somos así. Vamos entonces a estudiar hoy acerca del misterio de la piedad. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, estamos en el bloque número 2, los misterios del reino, y estamos en esta segunda parte de este segundo bloque.
que tiene que ver ahora sí con los misterios del reino, ¿verdad? De la forma en que tenemos que conocerlo. Y estamos tratando nosotros de esclarecer, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es lo que realmente nos ha revelado Dios a través de su palabra y que compete, que tiene que ver con los misterios del reino, con el reino de los cielos, en cuanto a lo que yo tengo que conocer y aprender de esto? Dice en la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esto lo digo, ¿por qué lo señalamos? No es como que estamos utilizando cada vez que aparece la palabra misterio, sabes que métela allí en la lista. No. Vean el contexto, por favor. Vean el contexto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, para saber cómo conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, en el reino de los cielos, hay que comprender lo que dice el verso 16. Le dice Pablo a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, hijo. Es importante que lo entiendas, que lo taladres ahí en tu corazón, en tu mente, para que no te apartes de lo que se te ha enseñado, de lo que se te ha mostrado. Y le dice Pablo, esto es lo que se nos ha revelado, es lo que tenemos que tener presente. Estamos en el reino de los cielos, ¿por qué, hermanos? ¿Cómo es que yo llegué a este lugar? ¿Cómo es que ahora yo me hago llamar cristiano? ¿Cómo es que ahora yo soy un hijo de Dios cuando antes no lo era? ¿Cómo es que ahora yo tengo la oportunidad y la posibilidad de adorar a Dios de mi corazón? No necesito que otro interceda por mí, yo mismo puedo hacerlo directamente con mi Dios. ¿Cómo es posible esto? Bueno, gracias al misterio de la piedad. La palabra piedad, hermanos, recuerden ustedes que no significa en esta parte de la Escritura la misericordia de Dios o la bondad de Dios, no. El misterio de la piedad tiene que ver con aquello que nos acerca a Dios, con aquello que nos lleva a la presencia de Dios, con aquello que ahora nos pone en una nueva condición delante de Dios. Como estoy diciendo, antes, como dijo el apóstol Pedro, antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no tenían oportunidad de acercarse a Dios, ahora la tienen. Ahora son recibidos por Dios. Eso es gracias al misterio de la piedad. Recuerde usted que la palabra piedad tiene que ver con aquello que nos liga con Dios, aquello que nos enlaza con Dios, aquello que nos acerca con Dios. Por eso tiene que ver con lo religioso. La palabra religión, ¿qué dijimos que significa? Volvernos a ligar con Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Por eso, aunque usted le digan por ahí, es que tú eres un religioso, amén, claro, porque yo a toda costa ando buscando cómo ligarme con Dios. Y gracias a la religión de Cristo, gracias a la religión de Dios, es como puedo hacer esto posible. Según dice Santiago, ¿verdad? Que la verdadera religión delante de Dios, pura y sin mácula, es esta. Y dice qué es lo que consiste, ¿verdad? Entonces, esa religión es precisamente la que nosotros profesamos. Gracias a que Dios nos dio todos los conductos, todos los medios para que nosotros pudiéramos estar en este lugar. Por eso Pablo le dice a Timoteo que sepa cómo debe conducirse en la iglesia, cómo atender los asuntos de Dios y que no se desanime, que recuerde que él es parte de una columna y baluarte de la verdad. Y para eso tiene que apreciar el misterio de la piedad. Entonces, pues vamos a entrar nosotros de lleno a esto para tratar de esclarecer lo que Pablo le dijo a Timoteo, para que Timoteo se fortaleciera, para que Timoteo no se desanimara, para que Timoteo no se apartara de lo que ya había creído y de lo que había conocido. Voy a hacerlo de esta manera, no voy a hacer como muchas presentaciones, hay mucho cambio porque hay tantas cosas que decir. Primero, dice el verso 16, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Primero, Dios fue manifestado en carne. Si eso no hubiera sido posible, nosotros no estaríamos aquí. Si el verbo no se hubiera hecho carne, nosotros no estaríamos aquí. Eso lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Digo, ahí tengo unas citas y algunas cosas que usted puede tomar nota para que lo vaya apuntando en su cuaderno y lo vaya viendo, ¿verdad? Quizás allá en su casa con más calma, con más detenimiento. Pero en el caso de
En el caso de hablar que Dios fue manifestado en carne, pues claro que apunta a la persona del Hijo de Dios, a la persona de Jesús de Nazaret. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesús, de que gracias a que Jesús de Nazaret tomó forma de hombre, ¿verdad? El Verbo tomó forma de hombre y se encarnó. Entonces es gracias a eso que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de conocer a Dios y de poder aspirar a estar con Dios por la eternidad. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando del Verbo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más, verso 12, aquí entramos nosotros. Eso es lo que Pablo quería que Timoteo no olvidara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos nosotros de esto, bueno, en la persona de Jesús se manifestó, se expresó toda la divinidad, todo lo de la deidad, porque hablamos de que Dios se trata de hablar de las cualidades dignas de esta deidad. Su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Cuando usted mira y pone atención a la persona de Jesús, a través de los diferentes pasajes que tengo ahí, Juan capítulo 21, versículo 17, Juan capítulo 1, versículo 47 al 48, Juan capítulo 5, versículo 17 al versículo 19, se muestra, se da prueba evidente, quedó comprobado de que Jesús es Dios. Y que todo aquel que cree que Jesús es Dios tiene vida eterna en Él. Ahora puede venir a formar parte del reino de los cielos. Ahora puede venir a acercarse a la presencia de Dios y adorar a Dios por sí mismo. Se muestra a través de esos pasajes la omnisciencia de Jesús, la omnipresencia de Jesús y la omnipotencia de Jesús. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Referente a que tenía que él comprender que grande era el misterio de la piedad, y que gracias a esa piedad que fue expresada, que fue manifestada, entonces nosotros podemos tener acercamiento con Dios. Entonces yo espero que entendamos, ¿verdad?, qué es lo primero que está diciéndole Pablo a Timoteo. Luego, si usted regresa a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, no solamente dice que el misterio de la piedad consiste, primero, en que Dios fue manifestado en carne, sino que también dice que fue justificado en el Espíritu, ¿verdad? La persona de Jesús de Nazaret fue manifestado, ¿verdad?, o justificado en el Espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, tú pusiste tu fe en el Hijo de Dios, tú creíste en Jesús de Nazaret, y es importante que creas en Él, es importante que tu fe se apuntale sobre Él, es importante que no estés titubeando, que no estés dudando, a pesar de las cosas que no puedas comprender, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el enviado de Dios, de que Jesús es el prometido de Dios para la redención del mundo, para el rescate del mundo. Dice aquí, hermanos, en la carta a los Corintios, vamos a ver si no me equivoco, esta cita no la traigo, estoy aquí recordándola, por favor. En la carta a los Corintios, en el capítulo 1, vamos a ver, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo número 30, por favor, vean lo que dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, digo, ahí tengo otras citas, ¿verdad?, que pueden apuntar en sus cuadernos, pero vean lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría. ¿Por qué tengo yo que acudir a Jesús? ¿Por qué tengo yo que creer en Jesús? ¿Por qué tengo que yo depositar mi vida en las manos de Jesús? Porque es Jesús la sabiduría de Dios.
la justificación de Dios, la santificación de Dios y la redención de Dios. Eso es lo que es Cristo Jesús para nosotros. Eso es lo que vale Jesús en la vida de las personas que por ahí andan vagando, que por ahí andan sin Dios, que por ahí andan sin esperanza. Bueno, cuando conocen a Cristo Jesús, cuando se les es presentado Jesús de Nazaret y la vida de Él y las obras de Jesús, para que la fe se produzca y pueda establecerse en la persona de Jesús de Nazaret, entonces Jesús viene a hacer todo esto que dice el apóstol Pablo. No hay razón para dudar de Él. No hay razón para que nosotros titubeemos de Él. No hay razón para que nosotros nos alejemos de Él, sino para que nos acerquemos a Él, para que nos afiancemos sobre Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en el reino de los cielos, en la iglesia, en la casa de Dios. Dice, entonces necesitas que recordar que este Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. Él fue justificado en el Espíritu. Significa, hermanos, que todo lo que fue hablado de Jesús desde el Antiguo Testamento, todo lo prescrito por el Espíritu Santo, se cumplió cabalmente en la persona de Jesús de Nazaret. Dice en la carta del apóstol Pedro, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Vea conmigo lo que dice aquí, por favor, rápidamente. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo número 17 en adelante, decía el apóstol Pedro a los hermanos que ahora son parte del reino, a los hermanos que estaban allá sufriendo la persecución, el desolamiento, ¿verdad? Porque eran cristianos, porque ellos creían en Jesús de Nazaret. Bueno, les animaba el apóstol Pedro a través de esta carta y les decía, verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre, hablando de Jesús, pues cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Imagínese usted. Pedro está desesperado, Pedro está preocupado, Pedro quiere que los hermanos acaben de apuntalar su fe, su esperanza, su confianza en la persona de Jesús de Nazaret, que Él es el Hijo de Dios. Y les dice, para prueba de ello, estas cosas. Verso número 19. Tenemos, aparte de lo que ellos están testificando como testigos presenciales, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética. O sea, este Jesús de Nazaret no es obra de la casualidad, no es como algo que se le ocurrió del momento a Dios, no. Dice, apela el apóstol Pedro a la palabra antigua, a las escrituras antiguas. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. El apóstol Pedro no dice que el Antiguo Testamento es de desecharse. El apóstol Pedro está diciendo, sigan leyendo las escrituras antiguas, porque ellas son las que hablan de Jesús de Nazaret. Ellas son la prueba contundente de que este Jesús de Nazaret, en quien ahora creemos, en quien ahora hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, es la persona correcta, es el enviado correcto. Dice ahí en la segunda parte de este versículo, hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, hablando de la antigua, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando dice que fue justificado en el Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que Jesús de Nazaret es el Dios encarnado, es la persona en la que tenemos nosotros que poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza, que a Él le debemos nuestra lealtad, nuestro amor y nuestra devoción. Eso es lo que está diciendo. Y el apóstol Pedro se da la tarea de presentar con argumentos indubitables precisamente qué es lo que el cristiano debe de entender. Grande es el misterio de la piedad.
Los judíos no lo entendieron, la luz no fue para ellos, como también lo es para muchos de los gentiles que se rehusaron a abrir su corazón y la mente de su entendimiento para poder aceptar con humildad el mensaje de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo número 37, si usted quiere en delante, decía el Señor Jesucristo esto a los judíos para que se calmaran en su espíritu, para que serenaran su temperamento y que fueran más tranquilos, más sabios a la hora de analizar lo que estaban presenciando. Dice el verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Verso 39, ¿cómo lo pueden comprobar? Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Revisa las profecías y luego revisa lo que estoy haciendo. Revisa las palabras de los profetas y luego revisa las obras que estoy haciendo. Las palabras, las escrituras antiguas son las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo dice que fue justificado, ¿verdad? El Señor en el Espíritu Santo. Él cumplió cabalmente todo lo prescrito por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no tenemos razón, ¿verdad?, para dudar en lo que hemos creído, en quien hemos creído, en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Y Pablo era lo que quería que Timoteo entendiera, para que sepas cómo debes conducirte en el reino de los cielos, cómo debes de atender las cosas y los asuntos del reino de los cielos. Hay que entender y aprecia esto, porque mira, grande es el misterio de la piedad. Se ha dado a conocer ahora, se ha revelado el hecho de que sepas tú cómo es que hoy estás delante de la presencia de Dios, con esta confianza, con esta tranquilidad, con esta seguridad de que Dios te escucha, de que Dios te recibe y de que Dios te oye. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo pudiera entender. Bueno, si regresamos allá al versículo 16 de primera carta a Timoteo, de Timoteo capítulo 3, versículo 16, decía que grande es el misterio de la piedad, y comienza diciéndole, o sea, comienza a declararle, bueno, ¿y cómo es ese misterio de la piedad? Háblame, Pablo, porque yo no lo estoy comprendiendo. Sí lo comprendes, pero si no te lo enumero, no lo puedes visualizar como tal. Y comienza a enumerarle. Primero, Dios fue hecho carne. Segundo, fue justificado en el Espíritu. Y tercero, dice, fue visto de los ángeles. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Bueno, hablar de los ángeles es hablar de las huestes celestes que están delante de la presencia de Dios. Que desde la antigüedad se ha dicho, ¿verdad?, que Dios se ha hecho de ángeles para que le sirvan, le obedezcan y le honren y le glorifiquen. Bueno, esos seres celestiales jugaron un papel importantísimo en los momentos de la vida de Jesús, porque es una muestra clara de que Jesús, siendo Dios, también merece la atención de los ángeles. Es como cuando dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 6, vean. Juan capítulo 14, versículo 1, Juan 14, 1, vean ustedes. Solo voy a usar esta expresión para que ustedes puedan trasladarla ahora a los ángeles. Dice Juan 14, 1, les decía Cristo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creen en Dios? Pues crean también en mí. Ese es el conflicto, ese es el problema, esa es la deficiencia, que nosotros hablamos de Dios, pero cuando se trata de la persona de Jesús de Nazaret, dudamos. O sea, sí creo en Dios, pero no hago lo que Jesús me ordena. Sí creo en Dios, pero no hago lo que Jesús me pide. Sí creo en Dios, pero no sigo los ejemplos a través de las pisadas, de las huellas que el Señor me ha dejado. Sí creo en Dios, decimos nosotros. Dice Jesús, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Creer en mí equivale a creer en Dios. Creer en Dios exige que crean en mí. Eso es lo que Jesús estaba poniendo en claro en la mente y en el corazón de los apóstoles. Digo, usted puede ver cosas como el versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El verso 8, de aquí mismo de Juan. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, les acabo de decir que si creen en Dios, crean también en mí.
Que creer en Dios exige que crean en mí. Que creer en mí entonces implica que crees en Dios. Pero ese es el conflicto del hombre. Que a veces pisoteamos. Nuestra fe decae. Comenzamos nosotros a dudar que ese Jesús existió. Que ese Jesús existe. Que ese Jesús está allí a la diestra del Padre. Que ese Jesús es Dios. Que ese Jesús es mi Salvador. Comenzamos a dudar de eso. ¿Y cómo se refleja, hermanos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo cuando comenzamos a ver tu comportamiento, tus actitudes, tu forma en que te muestras ante las cosas del Señor? Tu indiferencia, tu mala actitud, tu mala indisposición. Se empieza a notar que tu fe está débil, que tu fe se está apagando, que tu fe se está muriendo. Y por eso cuando terminas apartándote del camino del Señor es que tu fe ha muerto. Tu fe ha muerto. Y sigues diciendo, a pesar de que ya no caminas con el Señor, sigues diciendo, creo en Dios. Dice el Señor, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Cree también en mí. Bueno, hablar de los ángeles, si los ángeles sirven a Dios, era preciso mostrar que Jesús es Dios. ¿Cómo? Teniendo la atención de los ángeles, así como se hace tu voluntad en el cielo. ¿Quién hace la voluntad del cielo? O allá en el cielo. ¿Quién hace la voluntad en el cielo? Los ángeles. Entonces dice el Señor, así como se hace la voluntad tuya allá en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Los ángeles tenían que venir y testificar también que este Jesús de Nazaret es Dios. Y que merece la atención. Y que merece la honra y la gloria aún de las huestes celestes. Y eso nosotros lo podemos presenciar. Yo puse una lista ahí, ¿verdad? De los momentos cruciales en la vida de Jesús. Y que se hace presente los ángeles. Se hacen presentes los ángeles. Desde uno hasta muchos ángeles, como dice la palabra de Dios. Y lo enumeré ahí. Primero, cuando Jesús nace, ¿verdad? Dice la Biblia que allá están los ángeles cantando, ¿verdad? En el cielo. Porque el niño ha nacido. Luego, cuando es tentado, ustedes saben que después de que Jesús es tentado, dice que el diablo se aparta y los ángeles vienen y le sirven, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Cuando va a morir, en Lucas capítulo 22, verso 43, narra el escritor Lucas que cuando el Señor Jesús está orando solo, allí en el Getsemaní, y le dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí sin que yo la beba, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice que le fue enviado un ángel que le fortaleciera, ¿verdad? Para que pudiera estar listo para enfrentar la muerte que estaba delante de él. Luego, cuando es resucitado, dice que las mujeres, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos 5 y 6, dice que las mujeres corren a la tumba para asegurarse, ¿verdad? O más bien van a la tumba para limpiar el cuerpo, ¿verdad? Y poner allí algunas especies aromáticas. Dice que cuando llegan allí, están dos ángeles. Y los ángeles les dicen, ya no está aquí. Este Jesús, quien fue muerto, ha resucitado, ¿verdad? Entonces los ángeles están presentes aún en la resurrección de Jesús. Y luego en Hechos, en el capítulo número 1, versículos 10 y 11, en esta parte de la escritura dice que cuando Jesús está siendo ascendido al cielo, los apóstoles están mirando al cielo, luego una luz, ¿verdad?, los deslumbra y aparecen estos seres celestiales con vestiduras blancas y les dicen, pues, ¿qué estáis mirando al cielo, varones? A este Jesús, así como lo veis que ha sido llevado, así vendrá por segunda vez. Y son los ángeles que están allí presentes en los momentos importantes de la vida de Jesús de Nazaret. Y cada ocasión en la que está presente los ángeles es con el propósito de demostrar la divinidad de Jesús de Nazaret. Que nuestra fe, que nuestra confianza y que nuestra esperanza están puestas en el ser correcto. Y que debería de servirnos para saber cómo conducirnos, cómo comportarnos en la casa de Dios, en el reino de los cielos. Pero déjeme decirle una cosa interesante. Porque a pesar de que los ángeles ya presenciaron todas estas cosas, aún los ángeles están todavía por presenciar otras más. Vean lo que dice ahí en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Vea usted, este dato ojalá que a usted le sirva, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Mira que fue visto de los ángeles.
Este Dios que fue encarnado fue visto de los ángeles, fue atendido, fue honrado, fue glorificado por los ángeles. No dudes, no titubees, sigue adelante, sigue dando tu vida por el Maestro, por el Señor Jesús. Y aún cuando se dice de la participación y de la presencia de los ángeles en la vida de Jesús, aún hay eventos en donde todavía, ¿verdad?, falta por presenciar todavía más cosas. Dice aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 12. Dice aquí el apóstol, vamos a ver si estoy bien. No vaya a ser que me haya equivocado yo. Sí, es primera, ¿verdad? Es primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vea usted lo que dice aquí. A estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros. ¿Ven? Misterios que estaban ocultos aún para gente de Dios, nos fue revelada a nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Administraban ellos las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego dice al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas que los ángeles saben que van a pasar, pero que aún no pasan. Cosas que los ángeles saben que se cumplirán, pero que aún no ha llegado ese momento y que saben que ellos serán parte de estas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, por lo menos tengo 3 cosas aquí. Número 1. A cuando Jesús venga por segunda vez. En ese momento los ángeles estarán presentes. Usted puede leer en Mateo capítulo 25, en el versículo 31. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Hijo del Hombre con sus santos ángeles en gloria y poder. Cuando aparte a las naciones, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos, dice ahí. ¿Se acuerdan de esa escritura? Bueno, ahí dice que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Con quién? Con los santos ángeles. Esa es una de las cosas que los ángeles anhelan mirar. Porque eso fue lo dicho. Porque eso fue lo prescrito, fue lo prometido. Y dice aquí el apóstol Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Número 2, otro evento. El momento en que los creyentes e incrédulos serán negados o serán confesados. ¿Recuerda usted que Jesús dijo? Todo aquel que me niegue delante de los hombres, ¿qué? Será negado delante de los ángeles de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me confiese delante de los hombres será confesado. ¿Delante de quién? De los ángeles de mi Padre que está en los cielos. Esa es otra cosa, es otro evento que los ángeles anhelan mirar. Por eso, hermanos, nadie ha salido del Hades. Por eso nadie está en el cielo, ni nadie está en el infierno. Porque este evento de que sean negados y de que sean confesados todavía no ha sucedido. Falta que se cumpla en el día del juicio, cuando sean negados o sean confesados los que creyeron o fueron incrédulos al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, este otro evento, en el momento en que los santos escogidos de Dios, estos seres inferiores a los ángeles, ponga atención, en que estos seres inferiores a los ángeles, recuerde usted que la Biblia dice que los ángeles son mayores a los hombres en naturaleza, ¿verdad? Digo, espero que sepa usted esa escritura, pero la Biblia dice que los ángeles son mayores en naturaleza que los hombres. Y cuando se dice que los hombres, que son inferiores en naturaleza que los ángeles, y se les dice que pueden entrar a poseer, a morar y a participar de las cosas celestiales, oye, yo quiero verlo. Yo quiero presenciarlo, dicen los ángeles. Aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vean lo que dice. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Les dice el apóstol Pedro, para ustedes, para nosotros. Y luego dice en el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Los ángeles quieren ser testigos de estas cosas, así como fueron testigos del nacimiento, del momento en que el Verbo fue hecho carne. Así como vieron ellos que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios moriría, fue resucitado, fue ascendido al cielo, así ellos también quieren ver y presenciar estas cosas. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. El hecho de que ahora se sepa todo lo relacionado en cómo acercarse a Dios, cómo agradar a Dios, cómo llegar a la casa eterna de Dios. Grande es este misterio. Fue gracias a que el Dios fue hecho carne, a que fue justificado en el Espíritu, a que fue visto de los ángeles. Vean ustedes segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3. Ahora entiendo por qué Pedro le decía estas cosas a los hermanos. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a qué, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal, pero también a la piedad, a las espirituales, a las religiosas, a las que tienen que ver con Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas. Grande es el misterio de la piedad. Lo que fue oculto, lo que no fue revelado para otras generaciones, ahora está en tus manos. Y deberías de valorarlo y deberías de aquilatarlo. Por eso, hermanos, es que no entendemos. Por eso es que sale hasta algo decepcionante. Que nosotros predicamos una cosa esperando que los cristianos se fortalezcan, se animen y que sepamos cómo conducirnos mejor en el reino de los cielos. Y luego miramos una actitud diferente, ¿verdad? En donde sigue la irresponsabilidad, la ingratitud, la indiferencia, esa clase de cosas en donde los cristianos no acabamos de solidificarnos. Quizás sea eso, porque no hemos acabado de entender el gran misterio de la piedad que nos ha sido dada. Regresamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Le dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Fue hecho carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles. Pero también dice que fue o es predicado a los gentiles. Ahora dice eso, predicado a los gentiles. Nosotros debemos recordar, hermanos, que Dios prometió salvar al mundo en el mismísimo Edén. ¿En dónde fue el deterioro, la ruina de la humanidad? En el mismísimo huerto del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios tomando de aquel árbol prohibido y comiendo de ese fruto, dice la palabra de Dios que la tierra fue maldita por ellos. Génesis capítulo 3. Vea conmigo, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vaya conmigo, ahora sí vamos a leer esta escritura. Génesis en el capítulo 3, en el versículo 14. No, 14 no. El 17, por favor. El 17. Génesis 3:17. Está hablando Dios con Adán después de haber hecho lo malo delante de sus ojos, allá en el huerto del Edén. Al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Has puesto un sello sobre la tierra, sobre la humanidad. La muerte entró al mundo, dice la palabra de Dios allá en Romanos. Y luego también dice en Pedro que esta tierra, estas cosas que conocemos, así como fueron creadas por la palabra de Dios, pues por la palabra de Dios también han sido establecidas para ser quemadas en el día final. Maldita será la tierra por tu causa. Condenados, destinados a la destrucción. Sin embargo, palabras antes dice la palabra de Dios, aquí en Génesis en el capítulo 3, en el versículo número 15, dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, pondré enemistad. La simiente de la serpiente, ¿qué es? La tentación, el pecado, la perdición. Y la simiente de la mujer, Cristo. Cristo Jesús vendría a nacer de mujer. Hablando de que Jesús fue herido de muerte,
¿verdad? Que Jesús fue herido de muerte allá en la cruz. Pero también dice la palabra de Dios que el día que Jesús murió en la cruz, le dio un golpe letal a Satanás, quitándole el imperio de la muerte. Entonces, desde allá, hermanos, Dios promete un Salvador para el mundo. Para el mundo. No nada más, ¿verdad? Para ciertas personas. En la carta de Pablo a Timoteo, por favor. En la carta de Pablo a Timoteo, vamos a ver, por favor, en el capítulo 1. En la carta de Pablo a Timoteo, vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. En el capítulo 1, primera carta a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 15. Vean lo que dice. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces él sería predicado a los gentiles. Los judíos querían posesionarse, querían encasillar, querían encajonar el misterio de la piedad. Querían rehusarle la oportunidad y la posibilidad de que el resto del mundo conociera el plan redentor del Señor, de que tuvieran la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios, recibir el perdón de sus pecados y ser salvados por Él. Pero esto fue imposible, ¿verdad? Ni los judíos, como dije la semana pasada, ni los judíos, ni las autoridades, ni poder humano, ni dinero, ni poder humano, ¿verdad? Podrá detener que el evangelio corra, que la palabra de Dios corra, que la vida de Jesús sea predicada hasta el último rincón del mundo. No hay fuerza que lo detenga. Dice la palabra, fue predicado a los gentiles. Y esto tiene que ver, hermanos, entonces, con que el mensaje de salvación es para todos. Es para todos. Marcos capítulo 15, verso 15. Jesús, después de resucitar, dijo: vayan y prediquen por todo el mundo. Lleven el mensaje de salvación a toda criatura. Aunque esto costó trabajo a los cristianos judíos entenderlo, al final se cumplió. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vea conmigo lo que dice. Hechos capítulo 13, verso 46 al verso 48. Esta escritura la leímos la semana pasada. Digo, yo estaba leyendo unos versículos antes, que si me alcanzara el tiempo, con mucho gusto lo leería. Dice la palabra de Dios, pero usted lo puede leer en su casa. Lea todo lo que está pasando allí. En Hechos capítulo 13, desde el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, fíjese bien, los gentiles, no los judíos, le rogaron que se quedaran el siguiente día de reposo y que les hablaran más de las cosas de Dios. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, el misterio de la piedad. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valor, dijeron: a ustedes, los judíos, era a la verdad necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no se juzgan ustedes dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Vea la reacción de los que consideraron esto un honor, un privilegio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermano, aquí nosotros estamos desesperados. Nos molesta la predicación, la palabra, la Biblia, temas de Dios. Nos molesta, nos fastidia, nos aturde. Estos gentiles, cuando escucharon estas declaraciones que se revelaban delante de ellos, daban gloria a Dios. Señor, gracias, porque sin ser merecedores, sin ser dignos, nos das oportunidad de participar y de disfrutar y de poderte servir, de conocerte, de amarte y de honrarte. Nosotros, hermanos, a veces nos parecemos más a los judíos,
¿verdad? Que a estos gentiles. Bueno, dice el apóstol Pablo, una vez más, recuerda que en la Escritura antigua se anunció que aún los gentiles, que no eran pueblo de Dios, glorificarían a Dios. El evangelio del reino, el evangelio de Cristo Jesús, es predicado entre todos los gentiles, ¿verdad? Y seguirá siendo así hasta llegar a nosotros, los gentiles de hoy en día, ¿verdad? Y que deberíamos de apreciar y de atesorar también este honor y este privilegio que se nos ha otorgado, lo mismo que aquellos de los tiempos de la Biblia. Nuevamente, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que grande es el misterio de la piedad. Y ya hemos aclarado 4 cosas, una quinta más. Dice también que fue creído en el mundo. Y esto, hermanos, ante la imposibilidad que daban o presagiaban aún los mismísimos judíos. Por eso el hecho de que decimos en Juan capítulo 1 que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, no solamente no le recibieron, se le oponían, se resistían a que el mensaje del enviado de Dios no iluminara la vida de los demás. Sin embargo, fue creído en el mundo, a pesar de la imposibilidad que los judíos le presagiaban. Vea lo que dice ahí en Hechos, capítulo número 5. Hechos, capítulo 5. Vea lo que dice. Hechos, capítulo 5, en el versículo número 34, en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo de los judíos, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los apóstoles están prisioneros aquí, los están interrogando las autoridades, les están cuestionando y diciendo, los están regañando porque les dijeron, ya les habíamos dicho que no anduvieran predicando en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, se levanta este Gamaliel, ¿verdad? Y les dirige estas palabras a las autoridades del pueblo. Y les dice en el verso 35, una vez que sacan a los apóstoles, luego les dijo, varones israelitas, vean por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, un enviado de Dios. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados, y se acabó aquello. Verso 37. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, diciendo que él era enviado de Dios, que él era alguien enviado de Dios, un mensajero de Dios. Pero cuando pereció también él, todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, también se va a acabar. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y a pesar de esas palabras sabias que dio Gamaliel, como quiera, les propinaron una golpiza a los apóstoles y les prohibieron, les ordenaron diligentemente que no siguieran predicando el nombre de Jesús. Ellos decían, déjalos. ¿Quién va a poder creer a este mensaje? No hay gente que crea estas absurdas ideas que dan estos hombres. ¿Qué vamos a hacer salvos si nos bautizamos? ¿Qué vamos a tener que perdonar al que nos hace daño? ¿Que al que nos haga daño pues estemos dispuestos a ayudarles? ¿Quién va a creer eso? ¿Que perdonemos al que nos hace daño? No solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Quién? ¿Quién va a creer esas cosas absurdas? Que podemos llegar al cielo si creemos en este Jesús de Nazaret, que Él es capaz de llevarnos al cielo. No, hombre, ¿quién va a creer eso? Déjenlos que se vayan. Al final, si es de Dios, bueno, seguirá. Y sigue hasta el día de hoy. Creído en el mundo. Hermanos, que diga creído en el mundo, está hablando de ti. Está hablando de mí. Está hablando de nosotros. Porque a pesar de que se presagiaba que nadie pudiera creer en este mensaje absurdo, nosotros somos parte de él. Somos parte de ese mundo creyente que ha puesto su fe en el Hijo de Dios, que cree en ese Jesús nacido de María, de José el carpintero, de un Jesús que no presumía, no podía lucir riquezas porque no las tenía. Y nosotros hemos creído en ese Dios hecho carne. Entonces, aunque haya costado un alto precio, este mensaje, como quiera, hermanos, fue creído en su momento, es creído en nuestro tiempo y seguirá siendo creído
hasta el fin del mundo. Eso es lo que Pablo quería que Timoteo tuviera presente en todo momento. Regresemos a la primera carta a Timoteo. Vamos a regresar porque ya es el último punto. Rápidamente. En la primera carta a Timoteo, yo espero, hermanos, que estemos entendiendo. Yo estoy algo, ¿verdad? Emocionado leyendo esto, entendiendo esto, hablando de esto. Es algo maravilloso entender, hablar de estas cosas. Es conocimiento puro, hermanos. Es entender cosas que habíamos a lo mejor no valorado porque no las habíamos enumerado como Pablo se las enumera aquí a Timoteo. Son cosas que nosotros leemos en el resto de la Biblia, pero ¿cuándo las habíamos puesto en orden como están puestas en orden aquí? Le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte, ahí en el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No te muevas de allí, no te muevas, sigue comportándote a la altura. Verso 16, entendiendo que indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Todo aquello que fue movido para que nosotros estuviéramos delante de la presencia de Dios y fuéramos honrados con este privilegio de poder acercarnos a Dios. Bueno, dice que primero fue Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo a pesar de las improbabilidades. Y finalmente dice, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Cuando la Biblia dice esto, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, está dando como todo este mensaje, este contenido, ¿verdad? Un cierre con broche de oro. El hecho de que se diga aquí que este Jesús de Nazaret fue recibido arriba en gloria, ¿verdad? Es una expresión que, como dice ahí en la pantalla, esta expresión es una expresión de triunfo, hermanos. Netamente, 100%, es una expresión de triunfo. Recibido arriba en gloria. Yo dije hace un momento, ¿quién está en los cielos ahorita? De los seres humanos creados, ¿quién está en los cielos? Nadie. Absolutamente nadie. Porque así lo dice la palabra de Dios. El único que fue llevado al cielo, aún cuando estuvo por 3 días allí en el Hades, es este Jesús de Nazaret. Es este Jesús de Nazaret. Es el único que está en el cielo, en la gloria, en la presencia del Padre. Dice en la carta a los Hebreos, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Vea usted lo que dice aquí en la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, solo para que vean un poquito el lenguaje, ¿verdad? Que Pablo le está diciendo a Timoteo y que nosotros a veces ignoramos porque no conocemos todas las escrituras, ¿verdad? Y luego si no las leemos, pues tantito peor. Quedamos con muchas lagunas, con muchos huecos en la comprensión de ciertas cosas. Pero una vez que nosotros nos ponemos a escudriñar, pues podemos comprender más cosas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo número 36, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad, ponga atención, porque antes no la teníamos, porque antes no había forma para entrar en el lugar santísimo. Este lugar santísimo, hermanos, es un lenguaje, otra vez, que está utilizando el escritor de los Hebreos con los hebreos, porque la figura del tabernáculo, ¿verdad?, representa en la primera parte el lugar santo y luego un lugar santísimo. El lugar santo es esto de entrar al reino celestial, al reino de los cielos, que es la iglesia y todos los asuntos espirituales que conlleva o que implican el reino de los cielos. Pero el lugar santísimo significaba el cielo. El cielo. Ahí nadie podía entrar, ni todos los sacerdotes podían entrar, solo el sumo sacerdote, que era tipificación de Cristo Jesús. Que era tipificación de Cristo Jesús. Y para que él pudiera entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, tenía que entrar con el incensario por delante. Para que ese incensario, el humo, ¿verdad?, del incensario, ¿verdad?, pudiera esconder de la presencia de Dios los pecados del imperfecto sumo sacerdote. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. Él no necesitó de entrar con el incensario por delante. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en el cielo,
¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne, a través de la cruz, a través de su vida. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que podemos hacer ahora, gracias a la sangre de Cristo. Gracias a que después de que Cristo muere y resucita, es ascendido y recibido en gloria. Tengo aquí una lista. Hablar de que fue recibido arriba es una expresión de triunfo, porque Jesús triunfó sobre la muerte. Porque Jesús triunfó sobre la muerte. Ni la muerte lo pudo detener. Jesús triunfó sobre la incredulidad. Independientemente de lo que la gente dijera, se cumplió cabalmente lo que Él vino a hacer, lo que a Él se le encomendó, lo que fue prescrito, lo que fue predicho por Él o por Dios en la antigüedad. Él vino y lo cumplió cabalmente. Cuando entró a la gloria eterna, rebasó aún la incredulidad de las personas. Era imposible creer en algo como eso. El Señor Jesús lo ha hecho posible. Triunfó sobre lo corruptible. Demostró el Señor Jesús que aún lo corrupto de este mundo se puede vencer, se puede superar. Dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hablando de los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo lo corrupto de este mundo, hermanos, puede ser vencido, puede ser superado, puede ser dejado atrás si ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vamos adelante a la carrera que tenemos, ¿verdad? Para llegar al cielo. Y lo podemos lograr si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Todo lo corruptible puede ser vencido. Jesús lo hizo posible. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y luego hablamos del triunfo sobre el pecado. El triunfo sobre el pecado. Mientras el pecado estuviera en este mundo, era el destino de la humanidad la perdición. Era el destino de la humanidad la ruina. Era el destino de la humanidad la condenación. Pero vino Jesús y venció al pecado, destruyó al pecado, y ahora ha hecho posible que nosotros también podamos vencer el pecado. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, vamos a ir terminando. Primera carta de Pedro, capítulo 4. En el versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces o borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros, hermanos, hemos visto ahora el triunfo del Señor Jesús. Hemos visto el triunfo del Señor Jesús. Y cómo no, debemos nosotros de darle gloria a Dios, porque una vez que yo he sido bautizado, que yo vengo al llamamiento del Señor para ser bautizado, ese día se me otorga el perdón de mis pecados. El día que yo cometo alguna falta delante de mi Señor, estando dentro del reino de los cielos, dice que si yo confieso que soy pecador a mi Señor, entonces Él es fiel y justo para perdonarme de todos mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Gloria a Dios por ello. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Indiscutible
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué me queda, hermanos? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué es lo único que yo puedo poner delante de mí? Cuando Pablo le dice estas cosas a Timoteo, le está diciendo: pon tus ojos en el Señor, avanza en el camino del Señor, no te apartes del reino de los cielos, no abandones este lugar que te ha sido dado por la gracia de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Ojalá que el día de hoy, ¿verdad?, vayamos contentos en nuestros hogares de haber escuchado, ¿verdad?, pues esta lista de cosas que se resumen, ¿verdad?, declaradas o manifestadas como el misterio de la piedad. Ojalá que ahora tengamos más comprensión de lo que somos, de quiénes somos, de qué se nos ha otorgado, de qué es lo que está a nuestro alcance y delante de nosotros, y que sirva para apuntalar nuestra fe, nuestro amor y nuestra devoción en el servicio a Dios. Que no menospreciemos más las cosas de Dios, los asuntos espirituales. Podemos seguir viviendo nuestra vida terrenalmente sin dejarle de dar el lugar que merecen las cosas del reino de los cielos. Eso es lo que el apóstol Pablo esperaba de Timoteo. Eso es lo que el apóstol Pedro esperaba de aquellos cristianos que leyeran sus cartas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Ojalá que nuestras acciones de ahora en adelante así lo avalen. Dios les bendiga. Gracias por su atención.